Hola amigas y amigos del retro. Hoy vamos a dar un merecido homenaje a vuestras PlayStation 2. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Pues lo que vamos a hacer va a ser conseguir jugar a nuestros juegos favoritos de PlayStation 2 y PlayStation 1 sin necesidad de arriesgar su integridad física. De tal manera que vamos a jugar a las imágenes de nuestros juegos originales alojadas en este disco duro. Y lo vamos a hacer sin necesidad de utilizar ni chips en la consola, ni CDs o DVDs cargados en el lector, ni tampoco la típica memoria PlayStation 2 conectada con algún software. No, lo vamos a hacer solo y únicamente usando el disco duro. ¿Y qué vamos a necesitar para ello? Pues únicamente lo que estáis viendo en pantalla. Vamos a necesitar ya sea el adaptador original de red de la consola o una copia. Esta es una copia. De hecho, ni siquiera tiene ya la bahía RJ45, solamente tiene el conector de disco. En este caso IDE, porque yo el disco que voy a usar es IDE, pero podréis encontrar estos mismos adaptadores en formato SATA. Por cierto, adaptadores fáciles de encontrar y muy económicos. ¿Qué más? Una interfaz para el disco, para poder conectar el disco duro a vuestro portátil o ordenador. Si disponéis de una torre, podéis conectar directamente el disco duro a vuestro bus IDE sin ningún problema. Como he dicho antes, el disco, en este caso un disco interfaz IDE, y un pendrive, sin más, no hace falta nada más. Bueno, pues si os parece vamos a pasar al tutorial. Voy a pasar al portátil y os voy contando cómo conseguir esta maravilla. Muy bien, pues ya estamos en nuestro equipo. Hemos conectado el disco duro. Vosotros conectar el disco duro como podáis, dependiendo de la versión de bus que tiene el disco. Bueno, pues por ejemplo, si es un SATA, pues a lo mejor tenéis un adaptador con el que conectarlo. Si es un disco IDE, tenéis una torre, a lo mejor lo habéis conectado directamente al bus IDE. De cualquier manera, vosotros tenéis que tener como punto de partida vuestro disco aquí presente en el explorador de Windows. En este caso, este es mi disco, indiferente totalmente el tipo de formato que tenga, puesto que al recuperar la imagen que vamos a recuperar se va a perder el formato, se va a perder todo su contenido. Así que mucho cuidado con salvaguardar todo lo que pueda ser interesante en el disco antes de nada. Lo segundo que vamos a hacer va a ser descargarnos la imagen de FreeHDBoot 1.93 y descomprimirla. ¿Por qué esta versión? Bueno, porque considero que esta versión es más compatible con la mayor parte de los modelos de PlayStation 2 y a mí, en mi caso, pues me funciona de maravilla. Así que bueno, es la que os recomiendo. Dejaré un link a todo este software, que es software de distribución libre, no os costará nada, podréis descargarlo sin problema. ¿Con qué vamos a recuperar la imagen? Con este software, HD Raw Copy. En este caso, la versión 1.10 Portable. Bueno, pues la ejecutamos en modo administrador. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un doble clic en File y seleccionar la imagen que queremos recuperar. Damos a continuar. Veis que pone Please Select Source. Pues ese es el origen. Y ahora el destino, que es el objetivo. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la unidad G, en vuestro caso la unidad que corresponda de vuestro disco, el que habéis insertado. Cercioraros muy bien de que sea exactamente el disco que queréis, ¿vale? En mi caso lo tengo bien claro, que es el de 160 gigas. Así que nada, vamos a darle a continuar y el proceso comienza. Dando aquí al botón Start. Revisar todo bien, como digo, lo más importante, aseguraros de que el disco objetivo, el disco donde se recupera la imagen, es exactamente el disco que queréis usar. Le dais a Start, nos avisa de que se va a perder toda la información, le vamos a decir que sí el disco y comienza lo que sería la generación de la imagen FreeHDBoot 1.63. Paro el vídeo y continuamos en cuanto haya terminado. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Como habéis visto, en este momento ha terminado lo que sería la generación de la imagen, 100% completados. Y bueno, pues ya nos dice que la tarea está completada, ¿veis? Cerramos la ventana, cerramos la aplicación y si ahora tratamos de buscar el disco duro que antes teníamos, la unidad G ya no está, ¿veis?
ya se ha convertido a una unidad de tipo, a un formato de tipo PlayStation 2 y ya no está accesible desde el explorador. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ya tenemos el disco con FreeHD Boot, es cargarle imágenes o directamente coger los discos de los juegos de los que queramos hacer backup. Si es que antes no habéis convertido estos discos en imágenes, bueno, pues directamente podéis utilizar el disco, insertarlo en vuestro ordenador y proceder a cargar en el disco duro las imágenes de estos discos. Como he dicho, podéis utilizar programas de generación de imágenes, como por ejemplo el Ultra ISO, o bien incluso os voy a enseñar una opción comodísima, que es utilizar un programa que se denomina WinHIIP y que permite en un solo paso hacer las dos cosas. Es decir, metéis vuestro disco y él solo convierte el formato del disco a una imagen compatible con FreeHD Boot y lo vuelca en el disco duro. Entonces, veis, no sé, mirar, antes de entrar en este software, que es el que yo recomiendo, veis que hay otros. Tenéis aquí, por ejemplo, el HDL Dump o HDL Dump, perdonad por mi inglés, que os permite hacer básicamente lo mismo, pero con menos automatismos. O el HDD Manager, que utilizaremos más adelante para poder acceder al disco en formato PlayStation 2. Lo vamos a utilizar con las ISOs o con los juegos de PlayStation 1. Ahora vamos a proceder primero con las imágenes juegos de PlayStation 2. Lo dicho, para ello vamos a utilizar este software. Es un software igual, de libre distribución, lo podréis descargar fácilmente. Lo ejecutamos como administrador. Damos aquí OK. Y en Select Drive vais a tener ya un nuevo disco. ¿Veis? En este caso, en mi caso es el Drive 3. Que reconoce automáticamente ya en formato PS2. Esto no es que sea la etiqueta que yo le di al disco antes, ¿no? Sino que esto realmente lo que nos está diciendo es que el formato de este disco es PS2. Solamente podréis trabajar aquí dentro de este software con discos en formato PS2. Si habéis hecho mal la imagen o algo ha ido mal, no podréis acceder a seleccionar el disco duro y no se habilitará este grid que se ha habilitado al elegirlo. Y como veis, ya tenemos aquí que nos está informando que tenemos 120 gigas libres para trabajar. Muy bien. Entonces, lo siguiente va a ser utilizar este otro botón, Add Image, para incluir imágenes. Como he dicho, las imágenes podrán ya estar convertidas a través de programas como este, como el Ultra ISO, con lo cual lo único que tendré que hacer será elegir la imagen. Vais a ver que podéis elegir imágenes en multitud de formatos. El típico ISO QE para los PlayStation 2, pero tenéis aquí ISOs, tenéis otro tipo de formatos y vais a poder trabajar, ya os digo, con las imágenes que ya podáis tener de vuestros discos originales de PlayStation 2. También vais a poder, como he dicho antes, utilizar directamente el disco, o sea, es decir, metís en vuestra unidad de DVD, CD de vuestro equipo el disco de PlayStation 2 y a través de esta opción lo seleccionáis y el programa automáticamente lo va a convertir y lo va a subir al disco, sin necesidad de utilizar un programa de este tipo. Bueno, en mi caso ya tengo un par de imágenes trasladadas, preparadas, así que vamos a ir al Add Image y aquí tenemos dos imágenes, como veis, el God Hand y el The Warriors, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues muy fácil. Elegimos la imagen, damos a abrir y la incluimos. Vamos a incluir otra, abrir, ya tenemos las dos. Entonces las tenemos las dos preparadas y le vamos a dar a Start. Y esto lo que va a hacer va a ser empezar a trasladar esas imágenes, bueno, a copiar esas imágenes de nuestro disco del portátil, en mi caso,
al disco de PlayStation 2 que tengo conectado vía USB, aunque no sea reconocible, ¿vale? O sea, yo no he desconectado en ningún momento el disco. Antes hemos recuperado la imagen, tenemos el disco continuamente conectado. Lo ha detectado Windows HDL Image, lo ha detectado como un disco en formato PlayStation 2 y gracias a eso estamos consiguiendo el volcado de las imágenes que deseáis ya volcar dentro del disco y que van a ser reconocidas perfectamente luego ya por PlayStation 2. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo, acabamos de terminar de volcar las dos imágenes, voy a aceptar la pantalla, ok, y vamos a salir. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar con este software que estáis viendo aquí. Sería el OPL Manager. En este caso la versión 21.8. Podéis utilizar anteriores que funcionan también perfectamente. Yo en este caso voy a utilizar la última que he conseguido. Botón derecho, ejecutamos como administrador. Igual es un software libre, podéis descargarlo sin ningún tipo de problema ni coste. Bueno, es la primera vez que os aparecería este mensaje, le dais aquí a aceptar, escribir manualmente una ruta, no seleccionar utilizando el explorador, si no sabes le vamos a dar que no, vamos a dar aquí en cancelar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer dentro, una vez que estemos en el programa, será seleccionar aquí el modo o la carpeta OPL origen en donde vamos a trabajar, ¿vale? La carpeta OPL de OPL Manager es donde se van a guardar todas sus carpetas relacionadas con el arte del juego, las imágenes del juego, etcétera. Entonces, primero vamos a elegir el modo. Veis que en el modo nos permite elegir que queremos trabajar con ISOs normales, por esto lo utilizaremos pues, si trabajamos en lugar de con FreeHD Boot, pues con FreeMac Boot o utilizando un USB como método de carga. Como no es nuestro caso es disco duro directamente, elegimos disco duro local PS2 y guardamos. Perfectamente ya habéis visto cómo automáticamente, bueno, pues ha detectado los juegos que tenemos dentro del disco. En este caso, bueno, pues las ha detectado incluido con el nombre ya corregido, ¿vale? Este nombre que estáis viendo aquí es un nombre que es obligatorio y con el que PlayStation identifica el juego en concreto. Entonces estos nombres los detecta el programa y renombra los juegos pues con estos IDs, ¿de acuerdo? Muy bien. Para descargar las imágenes tenemos aquí en operaciones lo que sería el arte, descargar imágenes, marcamos todo y damos a comenzar. Entonces ahí veis cómo ha terminado y entonces ya tendríamos pues todo el arte del juego. En mi caso habéis visto que ya desde el principio tenía imágenes por alguna prueba que he hecho anteriormente, ¿veis? Pero bueno, lo importante con lo que tenéis que quedaros es que si entráis en el programa la primera vez y os dice que no os reconoce las imágenes que habéis descargado es porque los nombres no son los correctos. Os abrirá una segunda pestaña aquí, en lugar de inicio, os abrirá una segunda pestaña en donde aparecerán pues las líneas de las ISOs con esos nombres no reconocidos y tendréis que utilizar un botón que aparece aquí a la derecha para poder renombrar a nombres más concretos, más cortos los juegos. Los juegos no pueden exceder de 30, los nombres de los juegos no pueden exceder de 32 caracteres y tratad de no poner nunca caracteres especiales como guiones bajos, barras inclinadas, o sea, barras inclinadas, paréntesis iguales, asteriscos, etcétera, ¿vale? Utilizar caracteres normales y nunca exceder los 32 caracteres. Al dar el botón que os he dicho, aparte os va a comentar que se va a cambiar el nombre respecto a lo que habéis vosotros impuesto y adicionalmente se va a buscar lo que sería el código especial que digo de identificación interna del juego. Una vez que hagáis ese paso, bueno, podéis saber que os aparece como a mí aquí, ¿no? Ya desaparece la segunda pestaña, veis los juegos aquí traducidos en este grid y podéis directamente, como he hecho yo,
descargar las imágenes. Ya está todo listo, desconectamos el disco duro y nos vamos a nuestras PlayStation 2 con él. Después de alojar vuestro disco duro en la PlayStation correctamente, tendréis que arrancar la consola. Si tenéis chip matrix, como en mi caso, antes deberéis deshabilitarlo. Para ello, deberéis arrancar la consola pulsando el botón Start del mando a la vez. Cuando hagáis esto aparecerá esta pantalla y ahora solamente os restará hacer un reset rápido. Seguidamente cargará el menú HD Boot. Muy bien, pues si habéis llegado hasta aquí, estáis viendo lo mismo que yo, es que estamos a punto de terminar el tutorial. Veis, estamos en el menú principal de FreeHD Boot versión 1.93, tendremos acceso al navegador para visionar todo lo referido a las tarjetas que tengáis conectadas de memoria, donde se alojarán las partidas guardadas y solo eso. La configuración del sistema para poder acceder a la configuración normal de PlayStation 2 y la aplicación que nos va a ocupar, que es OpenPS2 Loader 0.9.2, que es la aplicación que usaremos para correr los juegos de PlayStation 2. Una vez que pulsáis el botón X del mando en OpenPS2 Loader, el programa se abre y lo primero que vais a ver va a ser la lista de juegos de PlayStation 2. Muy bien. Como veis, la interfaz que tiene es una interfaz bastante moderna y chula. Y bueno, pues vamos, antes de continuar con los juegos, os voy a hablar un poquito de la configuración de esta aplicación, remarcando aquellas opciones que considero que son más importantes. Para ello vamos a pulsar el botón Start Settings y una vez que accedemos a este submenú, seleccionamos X en el mando. Vamos a fijarnos en esta opción, Check USB Game Fragmentation, vamos a apagarla para agilizar las cargas. Luego también vamos a poner un periodo en el cual el disco duro entrará en modo de reposo, que serán 20 minutos, ¿vale? Para que pues, cuando no lo uséis durante un buen tiempo, pues el disco duro deje de consumir energía y así favorecemos el medio ambiente, que falta hace. Más cosillas. USB y Hard Disk Device Start Mode, los dos a auto, ¿ok? Con esto pues automáticamente va a tener en cuenta cualquier juego que encuentre en cualquiera de los dos tipos de memoria y por defecto que arranque en el disco duro. Yo creo que estas son las opciones más importantes. A nivel de display setting también quiero comentar esta de aquí, Enable Cover Art. Si entráis en la aplicación y veis que no aparece el arte de los juegos que habéis descargado, es porque esta opción está deshabilitada. La habilitáis, dais a OK y grabáis los cambios. Vamos para atrás con el botón círculo y ya tendríais que ver pues todo el arte de los juegos. Bueno, pues para despedir el vídeo vamos a cargar un juego para que veáis qué bien funcionan. Bueno, pues ya estamos en este juego. Veis como detecta perfectamente la memoria. Además, como ventajas, jugar a través del disco duro, pues tanto las cargas normales como las cinemáticas se desarrollan de una forma mucho más ágil. Y bueno, por lo dicho, vamos a ir despidiéndonos. No sin antes comentaros cómo podéis acceder o salir de los juegos al menú principal, que sería pulsando todos los gatillos del mando, más Start y Select, todo a la vez. Os voy a dejar viendo esta impresionante presentación de Atelier Iris 3, una intro increíble, con un sonido increíble, con una banda sonora espectacular. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, por favor no olvidéis ese me gusta en el vídeo, y los que queráis ver más vídeos, acceder al contenido de jugar con PlayStation 1, pues por favor ahí darle a suscribir. Y nada, pues espero veros muy pronto en esta vuestra vídeo de retroteca, a disfrutar de los videojuegos retro, amigos y amigas. Un abrazo, adiós.